A ver, en apenas 10 días, Nepal entró en una de sus mayores convulsiones sociales de la historia reciente. Lo que comenzó con protestas juveniles contra la prohibición de 26 redes sociales derivó en una ola de violencia que ya suma más de 25 muertos, 100 heridos y la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli. Las manifestaciones protagonizadas por la generación Z, son la gente más chica que nosotros, esa es la definición, han puesto en jaque el sistema político de ese país del Himalaya con escenas de edificios gubernamentales incendiados, ataques a residencias de exmandatarios y hasta la quema del parlamento en Katmandú. Una de las cosas más increíbles también fue que ayer tiraron al río al ministro de Finanzas. Tenemos una chilena en Nepal, residente, que está ahí en los próximos segundos para poder dialogar con ella mientras estamos haciendo el contacto. Hay bastantes puntos. Primero, la generación Z protesta por la prohibición de 26 redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y X. Jóvenes denunciaron que esta medida era un ataque a la libertad de expresión y a sus principales herramientas de comunicación y trabajo, pero hay un malestar acumulado por la corrupción y el nepotismo en la política nepalí, simbolizado en el hashtag NepoBabies, que expuso lujos de familiares de autoridades frente a la precariedad de la mayoría. Las imágenes eran impactantes. Tú hablabas del ministro de Finanzas. Lo sacaron de su casa, lo llevaron a un río y lo empujaban humillándolo en el fondo, porque estaba muy enojada la generación Z, que así lo han llamado los medios internacionales esta protesta, porque es precisamente gente que nació después de 1996 hasta el año, podríamos decir, 2008, 2010, de donde que es el marco donde se mueve la generación Centennial, que le conoce, que es la que sucede a los Millennials, del cual Nicolás Copano y yo somos parte, los que nacimos entre algo así como 1985 y el año 96. Claro, esto... Un poquito antes, del 83 al 96 pueden ser los millennials. Claro, esta es la generación más joven que tiene un montón de factores, dentro de ellos la conectividad como parte de sus vidas de manera permanente. ¿Cuál fue la respuesta política? El primer ministro KP Sharma Oli renunció al cargo este martes tras verse acorralado por la presión social y política. La ONU y Amnistía Internacional condenaron la represión y exigieron una investigación urgente por el uso de armas contra manifestantes. Se decretaron cierres de aeropuertos, incluido Katmandú, y hubo fugas masivas en cárceles con más de 900 reclusos escapados. Hay imágenes espectaculares. O sea, primero lo que te contaba, fueron, para que lo entiendan, la gente ya no es tan joven porque la generación Z ya está cumpliendo 30 años, fue a protestar a la casa de autoridades de gobierno, entraron a la casa, y hubo desenlaces trágicos. Por ejemplo, la esposa del ex primer ministro Yanatel Canal falleció tras sufrir graves quemaduras de incendiarse su casa en Katmandú. También resultaron agredidos el ex primer ministro Sher Bahar Deuba y su esposa, la ministra de Exteriores Arzu Rana Deuba, evacuadas en helicóptero militar. Es decir, imagínense la escena. Es como que vayan a la casa de autoridades de gobierno muy enojados porque ven que los hijos de estas personas exhiben en redes sociales vidas de lujo, piscina, autos caros, ropa de marca, y ellos tienen una situación económica compleja. El gobierno además bloquea 26 redes sociales, las más importantes. Bloquearon Facebook, bloquearon Instagram, bloquearon Twitter, o X, como hay que decirlo obligatoriamente ahora. Bloquearon YouTube, es decir, bloquearon todas las que uno ocupa, y eso fue la gota que rebalsó el vaso. El hashtag era contra los Nepo Babies y contra los Nepo Kids también. Estos hechos que marcaron la violencia llevó a esta especie de estallido social. Las imágenes, si las podemos buscar mientras tanto, que es el ministro de Finanzas o de Economía, no sé bien cuál es el concepto, en el río, mientras la gente celebra cómo lo están humillando mientras camina, es realmente impactante. Ahí está. La persona que ustedes ven sin polera, no tanto rato, pongámoslo en pausa un poco porque no nos bajen por derecho, pero la persona que ustedes ven ahí en el mar, la persona sin polera, es el ministro de Finanzas. Seba, tenemos a... ¿Aló, Fernanda? ¿Aló, Fernanda? ¿Nos escuchas? ¿Aló, Fernanda? ¿Aló, Fernanda? Pueden haber problemas en Nepal. Hola, Fernanda. Ahí está. Me dice ok. La voy a llamar de nuevo porque estamos tratando de hacer un contacto. Llama y yo deja tirarte un par de datos más. Bueno, Nepal tiene 30 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto per cápita de apenas 1.447 ¿Ay, sí? $1.000. Frente a los... Deja terminar este dato. Fernanda, te escuchamos. ¿Cómo estás? Estamos con Fernanda Glaser desde Nepal. ¿Cómo te va?
¿Me escuchas? Yo lo escucho. Ahí sí. Ahí Bien, me escuchas. fuerte y claro. Fuerte y claro. Bueno, perdón que tengamos que hacer esta marama, pero es importante escucharte. ¿Tú estás en este momento en ese país? Sí, estoy en la ciudad de Katmandú, en el distrito de Lalitpur, en el barrio de Patan, que es un barrio histórico. Me habría encantado tener imagen para que vean aquí donde estoy, porque está atardeciendo y se ve la ciudad desde el balcón. Y en ese sentido, ¿la ciudad en qué estado está? Por lo que nosotros vemos en los medios es impresionante, pero ¿qué tanto es para alguien que está viviendo una vida tranquila dentro de este contexto? Fue bastante violento. Nosotros ayer estábamos con mi equipo de trabajo en este mismo barrio y había una fiesta religiosa, entonces se escuchaban como cantos budistas, mientras sabíamos que al otro lado del río Bagmati, en el valle de Katmandú, había una masacre y 19 estudiantes murieron en la movilización de estudiantes. Entonces la verdad es muy difícil como hacerse una idea. Yo en realidad he visto la violencia de las protestas por los medios y por las redes sociales acá en Nepal, pero no la he experimentado yo misma. Lo que sí te puedo decir es que en general este es un barrio súper vibrante, con muchos locales comerciales, con muchos restaurantes, cafés, un barrio muy turístico porque hay es un barrio UNESCO, hay un templo milenario muy cerca, hay 7 templos milenarios en Katmandú. Entonces, ver hoy día, amanecer con toque de queda y todo muy en silencio, la verdad me pareció un poco perturbador. Y ahí te hago La gente está como... te puedo hacer la Sí. pregunta. ¿Por qué se dio todo esto? ¿Cuál es el mensaje que quiere llevar las masas? ¿Qué sospechas hay de parte de la ciudadanía de por qué se prendió este polvorín? ¿Cuál es la dinámica? La verdad es que he escuchado varias cosas. La gente más joven me dice que esto lo veían venir. Yo pensaba como en el estallido en Chile, ¿cierto? Que fue una cosa muy de un rato para otro, pero a diferencia de Chile, como que la gente joven me dice, no, nosotros lo veíamos venir. Recién en Indonesia, hace un par de semanas, también hubo como una revuelta estudiantil donde terminaron quemando un edificio gubernamental. Entonces, como que sentían que esto podía contagiarse a Katmandú, a Nepal. Pero la chispa fue efectivamente que el gobierno prohibió las redes sociales y eso fue como la gota que rebalsó el vaso de una década de corrupción. Recordemos que Nepal recién en 2015 se constituyó como república, tuvo una constitución que empezó a escribir el 2006. Entonces, vienen de una reciente historia muy turbulenta, con una guerra civil entre medio que fue muy sangrienta y un proceso de paz y de reconciliación que todavía no termina de cuajar. Entonces, como en 2015 se hizo cargo de la democracia un sistema multipartido después de la abolición de la monarquía en el 2006, o sea, muy reciente, es como que, si uno lo piensa, es como pasar de un sistema feudal a una democracia liberal en tiempo récord. Y bueno, este sistema multipartido está compuesto por los maoístas, los guerrilleros, que fueron parte de la guerrilla, se transformaron en partido político, más 12 subdivisiones del Partido Comunista. 12 subdivisiones. Fue muy fácil. Sí, es muy... No es un partido único, como en general el Partido Comunista es un... Bueno, acá no es así, porque en general en el proceso de paz, después que se terminó la guerra civil, los partidos políticos no tenían como legitimación con la ciudadanía, y el maoísmo sí lo tenía. Habían llegado hasta los últimos rincones de Nepal, en localidades muy rurales. Entonces se asociaron, digamos, los maoístas también decidieron unirse a la nueva forma democrática, que también es raro, o sea, nunca los maoístas han llegado al parlamento, digamos, a ser parte del establishment. Y entonces esta asociación fue muy corrupta. Y los jóvenes y de las castas que a pesar de que en la Constitución del 2015 se establece el principio de la igualdad ante la ley y la equidad y todo eso, las castas se mantienen, digamos, es como esta fuerza cultural sigue.
Y bueno, esta corrupción de que la acta política vive en lujo y se terminan yendo a migrar a trabajar muy precariamente a lugares como Dubái o como los Emiratos Árabes, terminó por, digamos, lo que vimos antes de ayer. Muy interesante. Bueno, en este momento te hago una pregunta. ¿Tú estás por VPN? Porque lo que dicen es que no hay redes sociales. Las restablecieron el mismo lunes. Después de la masacre de estudiantes, lo primero que hizo el primer ministro fue restablecer antes de resignar. Y bueno, lo otro que es interesante es que toda la casta política arrancó. O sea, ya no está en Nepal. Ahora lo que hay es un vacío de poder. Entonces, claro, cuando tú me preguntabas recién ¿qué te dice la gente joven me dice eso, como esto lo veíamos venir, pero la gente más adulta o adulta ya más mayor, me dicen que bueno, que ahora lo que correspondería es que vuelva la monarquía. Y en esta revuelta estudiantil, muchos jóvenes, también hay facciones de estudiantado que están que vuelva la monarquía, por restablecer la monarquía. Entonces, es muy raro. La verdad es que yo creo una mental cansa entender como y las fuerzas políticas. Estamos junto a María Glaser, señor. No sé si me escucha desde este micrófono. Hola, María. Hola, ¿me escuchas? Sebastián Flores por acá. Fernanda. Te quiero hacer una pregunta porque veíamos unas imágenes muy impactantes del ministro de Economía que lo tiraron al río Bagmati, ese río sagrado para el hinduismo y el budismo. También imágenes que saquearon casas de ministros, ministras, de la canciller. Murió la esposa de un exministro. Y son imágenes muy impactantes porque uno se imagina esto en algún país occidental. Nepal está ahí entre medio de China e India, es muy estratégico. ¿Cómo se vivió eso desde tu perspectiva chilena? Que en eso me imagino que compartimos una mirada occidental de segunda mano, como decían los prisioneros, pero ¿cómo se vio ese fenómeno que yo me lo imagino que en Chile sería de un impacto que no me imagino? ¿Fernanda? No, la perdimos. ¿Qué le dijiste occidental de segunda mano? Pero yo lo sé. ¿Aló? Ahí está, volvió. Ahí está, volviste. Menos mal. Fernanda, ¿me escuchas? ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Te escucho. Te escuchamos. Te escuchamos. Esta es la pregunta. Sí, lo que pasa es que... Ya, súper. No, es que ayer, entre otras cosas, también quemaron una torre de Entel, que es con la compañía de teléfonos, de telecomunicaciones de acá. Entonces, también es súper débil la señal de... Sí, hay un problema con la señal, pero por eso es interesante hablar contigo. Claro, entendimos que hay problemas con la señal de Entel. Que se corta un poquito, pero veamos si le restablecemos. Te escuchamos semi-cortado. Qué interesante escuchar el relato. Te paso el teléfono al Nico, que quizá al Nico le llega mejor. Aquí quizá llega mejor. ¿Aló? Estamos con María Fernanda, estamos contactados con Nepal. ¿Aló? ¡Ay, sí! ¿Viste? Sale mejor. La pregunta... escuchamos tu respuesta. Sí, bueno, desde la occidentalidad de segunda mano, como que la gente está súper impactada, y de hecho el llamado ahora de muchas redes sociales que uno ve es: por favor, mantengamos la paz, no te transformes. Uno de los mensajes que veía de la generación Z era: no te transformes en asesino tú mismo, porque nos asesinaron, no nos tenemos que convertir en asesinos. Y es un poco también así como un llamado a dejarla, porque hay un fenómeno como de turba, ¿cierto? Hay mucho saqueo también, destrucción de propiedad pública. Entonces hay un llamado generalizado a, por favor, restablezcamos la normalidad, la paz, no nos transformemos en asesinos, no tenemos por qué mancharnos con sangre. Entonces también hay una cosa como de repudiar el acto violento que se vio con los primeros ministros, con el ministro que lo arrastró y la cosa de un ministro que murió quemado dentro de su vivienda.
María Fernanda, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque para nosotros Nepal no es un país en el que estemos pensando permanentemente o que aparezca mucho en las noticias. Entonces, lo que ha impactado ha sido el tamaño de las imágenes y lo increíble que son las secuencias que se han ido viralizando, además de lo llamativo que es que una nueva generación de gente haga un movimiento social. Como tú bien contabas, vienen de una monarquía, toman la democracia liberal, la gente más anciana quiere de vuelta la monarquía, los otros viven una confusión. ¿Cómo los medios reaccionan a esto? ¿Cómo lo están relatando? ¿Están transmitiendo? ¿Están en silencio? Eso me llama la atención para entender un poco cómo la narrativa se va dirigiendo. Sí, los medios están funcionando normalmente, hay cobertura de todos los medios de comunicación más importantes de Nepal. No sé si ahora el Kantipur, que es uno de los conglomerados más importantes de mediáticos de Nepal, seguirá funcionando porque también vi que quemaron su edificio. Entonces también, o sea, quemaron comunicaciones, quemaron este medio. Quemaron Kantipur. Un canal de tele. Sí, Kantipur. O sea, Entonces, para ti debe ser un poco como decir, esto yo ya lo vi. Sí. No, como que me puedo relacionar. Ahora, con los contenidos que son un poco distintos, porque hay mucho de pedirle a la gente que termine, no, digamos, no de glorificar la violencia de los jóvenes, de apoyarlos, de decir estamos con los jóvenes, y de los jóvenes mismos de decir paremos esta cuestión, o sea, es irracional, no nos manchemos las manos con sangre, paremos la destrucción, cuidemos nuestro patrimonio, porque también hubo una quema de edificio patrimonial, que no son los patrimonios UNESCO, pero sigue siendo patrimonial. Katmandú significa ciudad de madera, entonces es muy fácil quemarla, y es muy antigua. Entonces, como que eso yo creo que es un poco distinto a lo que vivimos en Chile, donde quizás un poco una vanaglorización de la violencia en general, una justificación muy rápida, como que costó desjustificar la violencia. Acá rápidamente como que hay un cortapiso de la misma generación Z como de no, aunque siempre están los que justifican, entonces está un poco dividido, pero la voz que es más crítica de la violencia como acción política es bien fuerte. María Fernanda, te queremos agradecer por este contacto que ha sido muy detallado. Seguimos sorprendidos por la situación de Nepal. Hemos visto la foto del Palacio Presidencial y del Palacio Parlamentario es increíble. De verdad. Sí, y esos edificios son patrimonio, sí. Sí, porque además parece ser que tiene una rica arquitectura y una especiales características a nivel visual de los lugares. Entonces hay mucho impacto. ¿Hay más chilenos allá en Nepal? Mira, qué chistoso que me preguntes eso, porque justo el sábado estuve con Moa Edmunds, que es un chileno músico que es guitarrista y que trabaja con otro chileno que se llama Tomás, y los fui a ver a una presentación que hicieron en un teatro acá en Katmandú el sábado, y nos tomamos fotos y todo, aquí estamos los chilenos, y el lunes era totalmente distinto el panorama, ya los teatros todos cerrados. Van muchos chilenos a Nepal. ¿Tú estás por qué? ¿Por trabajo, por amor, por búsqueda personal espiritual? ¿Cuál es tu búsqueda para estar en Nepal? Porque uno debe decir, está en Nepal. Estoy por trabajo y bueno, estoy viniendo hace un año más o menos a Nepal. He venido 2 veces anteriormente, entonces cada vez que vengo como que aprovecho de leer un poco más, de informarme un poco más de la historia política y de la cultura política de Nepal, que digamos como que el punto de referencia es bien difícil, porque para nosotros es como más la derecha a la izquierda. Acá la verdad como que no sé si hay tanto una fuerza nacionalista, es más bien la restitución monárquica, que claro, es más nacionalista, pero tampoco significa como la derecha. Entonces, también siempre es la confusión, pero también la ciudad de Katmandú es así, es un caos hermoso, pienso. Y bueno, es una ciudad interesantísima. Y así por amor a Nepal estoy acá, eso podría decirlo. Claro, por trabajo. Hay trabajo y amor a Nepal. Ahora, claro, no, porque también una de las cosas que están en este momento usándose la narrativa occidental es que es como un tema con los comunistas.
No. Y tú dices que no, que hay que tener cuidado con esa lectura. O sea, porque no es un partido comunista, claro. porque de partida no es un partido comunista unitario. Claro, y no es como un anticomunismo lo que está pasando, es una anticorrupción. Es esta clase política que se tomó, la clase que digamos, se tomó el gobierno después del 2015, que el sistema multipartido, que la Constitución misma dijo que la República de Nepal iba a ser un sistema multipartido, y que básicamente Nepal es un país que recibe mucha ayuda internacional, sobre todo después del terremoto que hubo el 2015 también me parece. Entonces, toda esa ayuda internacional, que es muy millonaria, se la han quedado estas castas políticas. Y da lo mismo, entonces no es como un anticomunismo, es más bien una anticorrupción. Claro, cortemos el abuso. Anticastismo de casta. Que no sé si tanto tampoco, porque, claro, efectivamente la gente que está en el gobierno son de las castas más, de los brahmin y de los kshatra, que son las castas derivadas del sistema hindú, pero también hay que ver que, como me preguntaba recién, que están entre China e India, entonces India también influencia mucho la toma de decisiones en Nepal, y pone a veces primeros ministros y saca, China como que toma palco, pero por otro lado ejerce influencia, manda plata para arreglar caminos y infraestructura que al final se queda en estas castas políticas, pero estas castas políticas, que uno pensaría que el comunismo y el maoísmo quisiera eliminar el sistema de castas, no lo han eliminado, a pesar de que está en la Constitución, de que incluso hay penalizaciones para quienes penalizan a las personas que discriminan por casta, pero sigue pasando. Entonces es como la típica contradicción entre una cultura y una fuerza tradicional, digamos, que mantiene una cierta práctica cultural y un nuevo sistema legal. O sea, la ley no necesariamente transforma la cultura. Sebastián. Tengo una última pregunta. ¿Me escuchas desde acá? O... No, dale con la última pregunta. ¿Me escuchas desde acá, Fernanda? Sí, súper bien. Ya, qué bueno. Mi pregunta tiene que ver más o menos con lo que viene ahora, porque bueno, vemos las imágenes en pantalla, vimos algunas. Quería dar un pequeño dato contextual solamente para la pregunta. La pobreza multidimensional en Nepal, que es un país que está, como contaba, entre India y China, entonces estratégicamente es muy relevante, alcanza el 17,4%, es muy alto, y esta protesta que vemos en imágenes, y te pido, José, si puedes poner en pantalla, tenía la imagen de el pirata de One Piece. Yo no he visto One Piece, es un anime muy relevante, y creo que ocuparon íconos de la cultura pop, así como se ocupó Naruto también acá en algún momento. Se ocupó en estallido social. Entonces, luego de que restablecieron las redes sociales, ahí está el logo de One Piece, uno de los animes más largos de la historia, relevante, que fue figura de la protesta, de la revuelta social, estallido social, digámoslo. ¿Qué pasó después que restablecieron las redes sociales? Porque vimos imágenes. Sigue la protesta, bajó un nivel, se está negociando, hay voceros, siguen estos símbolos. ¿Qué viene? Es mi pregunta en realidad. Sí, yo creo que esa es la gran pregunta que se están haciendo todos los nepalíes en este momento, y creo que es la gran pregunta que queda en toda revuelta social, en todo levantamiento social, siempre es como que ya, después de eso, ¿ahora qué? En Chile dijimos nueva constitución y le dimos, bueno, gracias al presidente Boric, ¿cierto?, una salida institucional. Pero acá la constitución recién se escribió, entonces no hay posibilidad de esa salida. Lo que sí me han dicho mucha gente es que no quieren que los militares se queden en el poder. Por mientras, de facto están los militares haciéndose cargo y hay un toque de queda, y el toque de queda no lo han levantado, no lo van a levantar mañana, entonces tampoco hay protestas porque hay un toque de queda, porque además ayer, esto es algo muy importante que se me olvidó decir, ayer un grupo, una turba, digamos, que se salió de las movilizaciones y se fue hacia una cárcel a liberar a un político que estaba preso, que es de otro partido político, que es un partido político que no es ni de los maoístas ni de los comunistas, y con eso, bueno, la policía y los militares ya no estaban ahí y salieron, parece que miles de prisioneros, entonces también el toque de queda es porque salieron muchos presos y andan en la calle y la gente está muy asustada por eso. Medio ciudad gótica. Entonces lo otro...
Sí, es como está el caos, por eso hay toque de queda. Lo que sí me dicen la gente en general es como que no quieren que los militares se queden en el poder porque eso significa que India va a tomar control. En general, como el ejército todavía es muy leal a la monarquía, y la monarquía era uña y mugre con India, no quieren eso porque saben que eso va a ser India tomando el control de Nepal políticamente. María Fernanda, te queremos agradecer mucho este contacto exclusivo. Seguramente después nos van a pedir tu número de otros medios, porque la verdad todo lo que has dado es un detalle espectacular. Una chilena en Nepal que está viviendo esta situación histórica y que, bueno, tiene bastantes paralelos con lo que hemos visto por estos barrios. No, gracias a ustedes. Para mí es una forma también de solidarizar con la juventud nepalí y poder contarle a Chile que más o menos lo que está pasando acá. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU a esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.